Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En el presente video aprenderemos a jugar ajedrez de una forma fácil y rápida. Comenzaremos primero familiarizándonos con el tablero de ajedrez. Este consta de 64 casillas, alternadamente entre blancas y negras. Al conjunto de casillas en horizontal se le denominan filas y están indicadas desde la fila 1 hasta la fila 8. Y al conjunto de casillas en vertical se le denomina columnas y están indicadas desde la columna A hasta la columna H. Y al conjunto de casillas en diagonal se le denomina simplemente diagonales. Las piezas que participan en una partida de ajedrez son las siguientes. Comenzamos con el peón, que vale 1 punto, después tenemos al caballo, que vale 3 puntos, después al alfil, que vale igualmente 3 puntos, después a la torre, que vale 5 puntos, después a la dama, que vale 9 puntos, y finalmente tenemos al rey, al que se le asigna el valor de infinito, ya que jamás se captura. En un principio la partida de ajedrez comienza de esta forma. Cada quien cuenta con 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama y un rey. La partida se juega entre dos bandos, uno lleva las blancas y otro lleva las negras. En una partida siempre empieza jugando el blanco y después el negro y después se van alternando los turnos. Blancas, negras, blancas, negras, blancas, negras y así hasta el final de la partida. El objetivo final del juego es darle jaque mate al rey contrario. El blanco va a hacer todo lo posible por darle jaque mate al rey negro y el negro va a hacer lo mismo contra el rey blanco. Si en algún momento se llega a una posición tal que ningún bando puede darle jaque mate al rey contrario, se dice que es tablas o empate. Como en este caso, por ejemplo, no importa cuántos movimientos hagan los reyes, jamás van a poder ser capaces de darle jaque mate al otro rey, ya que es ilegal que se acerquen. Los movimientos. El movimiento de la torre es a lo largo de su fila y de su columna, o lo que es lo mismo, a los lados, enfrente y atrás, las casillas que ella quiera. Si la torre desea capturar piezas, lo puede hacer con las piezas que están en su misma línea. Por ejemplo, en esta posición podría capturar al caballo, que está en su misma fila, después a la dama, que está en su misma columna, después al alfil, que está en su misma fila, y finalmente puede capturar a la torre, que está en su misma columna. El alfil se mueve en diagonales las casillas que él quiera. Como está en casillas negras, jamás puede cambiar a casillas blancas, ya que sus diagonales siempre son del mismo color. Si el alfil quiere capturar piezas, lo puede hacer en sus mismas diagonales. Por ejemplo, en este caso, podría capturar a la dama, que está en su misma diagonal. Después podría capturar a la torre. Después podría capturar al caballo. Y finalmente podría capturar al peón. La dama es la pieza más poderosa del ajedrez, se mueve en todas direcciones, es un híbrido entre la torre y el alfil, o lo que es lo mismo, se mueve a los lados, enfrente, atrás y además en diagonales también. Si la dama quisiera capturar piezas, podría hacerlo tal como se mueve. Por ejemplo, en este caso, podría capturar a la torre que está en su misma diagonal, después podría capturar al alfil que está en la misma columna, después al caballo que está en su misma fila y finalmente a la dama que está en su misma diagonal. El rey es la pieza más importante en el ajedrez, sin embargo, como pieza de ataque no es tan poderosa, se mueve un cuadrito en cualquier dirección. Si el rey desea capturar piezas, lo puede hacer tal como se mueve, de cuadrito en cuadrito. Por ejemplo, aquí podría capturar al alfil, después a la torre, después al caballo y finalmente al peón. El rey cuenta con un movimiento especial que se denomina enroque y consiste en mover el rey 2 cuadritos hacia la torre con la que nos vamos a enrocar y la torre pasa automáticamente del otro lado. Siempre se puede hacer el enroque cuando no hemos movido el rey ni la torre con la que nos vamos a enrocar, no estamos en jaque y además el rey al enrocarse no pasa por ninguna casilla amenazada. El caballo. Este se mueve en forma de L mayúscula, es decir, si el caballo está en esta casilla, podemos contar 2 casillas en cualquier dirección y luego otra al ladito y formamos una L mayúscula. El caballo es la única pieza que salta a otras piezas, ya sea propias o contrarias.
En esta posición el caballo podría comer, por ejemplo, primero a la torre, ya que se mueve 2 cuadritos y luego uno en otra dirección, formando la L mayúscula. Después podría capturar al alfil por el mismo motivo, después a la dama, después al peón y finalmente al caballo. El peón solamente avanza hacia adelante. Nunca retrocede, es la única pieza en el ajedrez que no puede retroceder. Al principio puede avanzar 1 o 2 cuadritos, pero una vez que ya ha salido de su casilla inicial, solamente puede ir de cuadrito en cuadrito, siempre en línea recta. El peón, a diferencia de las demás piezas, captura diferente a cómo se mueve. Como habíamos dicho, el peón solamente va en línea recta, pero captura en diagonal a un cuadrito de distancia. Por ejemplo, en esta posición podría capturar a este peón, en el siguiente turno podría capturar al alfil y finalmente podría capturar a la dama. Existen 2 movimientos especiales en el caso del peón. Primero está la captura al paso, que consiste en que cuando un peón avanza 2 cuadritos y queda junto al mío, yo puedo capturarlo como si solamente hubiera avanzado un cuadrito y capturarlo en esta casilla, que es justamente la que se acaba de saltar el peón contrario. Y el segundo movimiento especial es la coronación del peón, que consiste en avanzar nuestro peón hasta el final del tablero y transformarlo en cualquier otra pieza excepto un rey y un peón. Lo más normal es que coronemos una dama. Finalmente llegamos a la parte importante, que es jaque mate y que es ahogado. Un jaque es una amenaza al rey contrario de la que él se puede escapar. Por ejemplo, aquí amenazamos al rey porque nuestra dama amenaza de esa forma y el rey podría escapar para cualquiera de los dos lados. Un ahogado es cuando hacemos un movimiento tal que le quitamos todas las casillas de escape al rey contrario, pero el rey no está bajo amenaza. Y finalmente, el jaque mate, que es un movimiento tal que amenaza al rey contrario y además le quita las casillas de escape, como en este caso. Además, el rey no podría capturar a la dama porque está protegida con el rey blanco. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like.